El Evangelio del día. Yo les aseguro, el serviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor a quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos, dice el Señor. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy tenemos buena lectura y buen pasaje bíblico donde podemos encontrarnos con Dios, en donde nos coloca el Señor cuando Él nos llama. Pero necesitamos una fe para creer en su palabra. Hoy la iglesia nos presenta se celebra la feria de un jueves eucarístico y también memoria de San Isidro Labrador. Excelente personaje. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 13-25. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar de Pafos. Llegaron a Perge de Panfila, y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perga siguieron hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabado de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tiene alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y, haciendo señal de silencio con la mano, les dijo: israelitas, y cuantos temen a Dios, escúchenme. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto. Lo sacó de allí con todo su poder, lo alimentó en el desierto durante 40 años, aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel. Por 450 años posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destruyó a Saúl y les dio por rey David, de quien hizo esta alabanza: he hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, que realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida, Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 88. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que tu fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido, lo sostendré mi mano y le daré mi brazo fortaleza. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Cantaré con mi amor. En su poder aumentará en mi nombre. Él me pondrá a decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Proclamaré
La misericordia, cesar la misericordia del Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. Señor Jesús, testigo fiel, primogénito de entre los muertos. Su amor por nosotros es tan grande que has lavado nuestras culpas con tu sangre. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, 16, 20. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo los aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quién he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crea que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al quien yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, reciba al que me ha enviado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, queridos hermanos y amigos, hoy esta lectura nos trae dos pasajes muy importantes. Pero, ¿qué es la importancia? En primer lugar, es que nosotros, cuando hayamos creído en el Señor, cuando nosotros sabemos que es enviado por el Señor, cuando sabemos que Dios se manifiesta a través de sus embajadores, que ha sido revelado desde el comienzo del siglo I, por supuesto, hasta nuestros días, esa revelación sigue siendo igual y no ha cambiado. ¿Por qué? Porque Dios escoja a los que Él quiere. Así como dijo en San Marcos 3:13, Él llamó a los que Él quiso y los mandó a predicar y no hay quien les diga que no. Pero resulta que en esta lectura nosotros nos encontramos también donde dice: el sirviente no es más importante que su amo. Es lógicamente, cuando lo vemos, la parte humana. Supuestamente yo voy a ir a buscar un trabajo y tal vez voy a ser el mejor trabajador, conocer todo lo que tengo que hacer, pero nunca seré mayor, nunca seré más importante que el que es dueño de la empresa, así literalmente. Pero cuando nosotros queremos hacer más allá, entonces tenemos problema. Cuando nosotros nos aventuramos un poquito más allá, sí hay problema. ¿Por qué hay problema? Porque dejaríamos de ser serviente, dejaríamos de ser servidor, sino que queremos hacer algo de lo que no está permitido. Y eso es lo que pasa en este tiempo. Muchos se meta o hace un poquito más allá, y ahí está el problema. Dice, fíjese bien, cuando la persona muchas veces quiere hacer un poquito más allá sin conocimiento del amo, podría perderse por lo que hace. Quizá no va a perder en el mundo, pero su doctrina va a ser su propia doctrina. ¿Por qué su propia doctrina? Porque va a hacer lo que le parece. Es un problema grave. Y es necesario entonces que el Señor nos muestra a nosotros que el sirviente siempre es obediente, pero que también nos dice la siguiente
pregunta donde dice, y el que envía no es mayor al que es enviado, al que lo envía. Vamos a ver lo que dice. Dice, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si yo y ustedes entendemos esto, seremos capaces o seremos felices por practicar lo que el Señor ha dicho en su palabra. Es necesario de que debemos hacer caso lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice también, nos va a ir bien cuando nosotros somos obedientes a la palabra. Pero resulta que han venido mucha gente que han cambiado la palabra. Pero como cuando ustedes y yo le estoy dando esta reflexión con citas bíblicas. Ahí donde podemos analizar, donde podemos discernir e interpretar lo que el Señor dice. A lo mejor hay quienes están en el error, pero por eso nos dice la Escritura, examinaos los espíritus, porque no es cualquier espíritu que ha venido de Dios. Eso lo encontramos, creo que en segunda de Juan, capítulo 5, por ahí más o menos, o primera de Juan, pero por tiempo no lo podemos ver. Y entonces, si nosotros practicamos ese mandato del Señor, si nosotros queremos que ese mandato se aplique a mi vida para tener un cambio de vida, tendré que obedecer ese mandato del Señor. Entonces sí vamos a padecer a nuestro amo. Cuando nosotros practicamos la caridad, cuando tenemos un encuentro con Él, cuando tenemos un arrepentimiento, cuando dejemos las cosas lo que a Él no le agrada, entonces somos unos servidores y vamos a parecer a Él porque Él es el que nos ha enviado. Miren lo que encontramos ahí, San Lucas 6:40. El discípulo no está por encima de su maestro. El discípulo no está por encima de su maestro. El discípulo siempre va a estar sujeto a su maestro. ¿Qué más? Dice el 40, sí. Pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. Aquí está lo hermosísimo. Si se deja formar. ¿Qué es formar? Formar es que somos obedientes y vamos a seguir a escuchar toda la doctrina del Señor. Esa es nuestra formación. El problema es que cuando no nos dejamos formar, yo he encontrado mucha gente en este tiempo, nunca se deja de formar. Lo que piensa es lo que expone como una bomba de tiempo. Y no es así. Porque el que se deja formar conoce su iglesia, conoce a su fe, conoce la doctrina y conoce la jerarquía, es decir, la tradición, el magisterio y la Sagrada Escritura. Esos son los que dejan de formarse, porque para formarse necesitamos conocer la historia, tenemos que conocer realmente quién dijo que es palabra de Dios, lo que está escrito, y quiénes son los que mantienen o los que mantenieron desde el comienzo la palabra de Dios. A eso tenemos que formar, porque cuando ustedes y yo nos formamos, solo agarraríamos la Biblia y podemos gritar por los cuatro vientos que el Señor es el Mesías, el Señor Todopoderoso, hasta ahí sin conocer la historia. Ahí es el problema cuando nosotros no formamos. Entonces vamos a hablar, vamos a decir cosas que no tienen sentido, que no es lo que el Señor quiere. Y por eso nos dice nuevamente siempre en San Lucas, solo que es en 46, versículo 46. Entonces nos dice el Señor así, ¿por qué me llama Señor, Señor y no hace lo que yo les digo? Aquí está.
Nosotros muy bien decimos, gritamos por los cuatro vientos, pero no cumplimos los mandamientos del Señor, ahí estamos ponchados. La segunda parte encontramos siempre en San Juan. Dice, yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. ¿Cómo es que sabemos que el Señor nos envía? ¿Cómo lo vamos a saber? No viene, algunos hablan por ahí de una revelación, me dijo el Señor. Eso no es así. Porque el Espíritu ya vino, el Espíritu solamente es acompañado a reconocer, a nos darnos vida, qué es lo que tenemos que hacer. Porque se acuerda cuando dice Hebreos 1:1, cuando dice, antes el Señor se reveló a los profetas, pero para no estar ahí inventando cosas, leemos Hebreo 1:1 y lo vamos a ver que la revelación ya está. Eso ya estuvo, lo hizo por medio del Señor. Dice, en diversas ocasiones, bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. Eso está claro. Dios habló a los profetas para que nosotros escucháramos a los profetas. Hasta que en estos días que son los últimos, ha hablado a nosotros por medio del Hijo. Ha hablado por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. O sea, los profetas hablaron y luego ahora el Señor Jesús que nos habla por medio de su Hijo. Él es, entonces esa revelación ya está. No podemos decir que a mí me envió el Señor. Me decía, en muchos años, me decía una persona, mire, a mí el Señor me habló a que tú tienes que, le dijo, a que tienes que vender ese lotecito que usted tiene o donar para poner una iglesia. Y como el hombre es tan temeroso y dijo, wow, pero es el único que tengo, sí, pero es una revelación. Y ahí hay que poner un templo. ¿Será que es una revelación correcta? Y por eso no podemos decir que a mí me envió el Señor. ¿Cómo lo sabe? Porque el Señor envía al que Él quiere, eso sí, pero el Señor es un Dios de orden, es un Dios de misericordia, sí, pero también Él dijo, yo soy el buen pastor. Porque los que han venido antes de mí son unos ladrones, acuérdense que hemos dicho. Entonces el Señor conoce. Entonces, ¿por qué dijo los que han venido antes de mí son unos ladrones? Porque no practicaron la ley. Y ahora estamos en este tiempo nuevamente. Posiblemente no somos enviados, entonces también somos unos ladrones, no somos enviados del Señor. ¿Cómo lo sabemos? Que si somos enviados es a través de la jerarquía de la iglesia. Porque cuando se acuerda el día de ayer, donde decía la lectura, el apóstol San Pedro dijo, nos hace falta el que traicionó se fue por su lugar destino, ahora necesitamos incorporar a uno más para que seamos 12. Y quedó Matías como apóstol. Y oraron por medio del Espíritu Santo. Entonces, esa misma jerarquía, esa misma sucesión apostólica ha venido hasta ahora. Entonces, sí sabemos que el Señor nos ha enviado y nunca podremos decir mayor que el que ha enviado. Pero si practicamos esto, dice, si reciba al que le ha enviado, a mí me recibe, dice el maestro. Y el que dice que a mí me recibe, el que me recibe a mí, recibe a quien ha enviado. O sea, dos cosas. Recibimos a Jesús
y recibimos al Padre para poder ser completo del ser enviado. Que el Señor los bendiga. Sigamos adelante en la reflexión.